Hay un tipo específico de silencio que se instala en una casa cuando te das cuenta de que las personas que te criaron ya no te ven como a una persona, sino como una solución. Es un silencio pesado, sofocante. Te quedas ahí sentado mirando a tu pareja, la persona con la que estás construyendo una vida, y te das cuenta de que los cimientos que creías sólidos están siendo sacudidos por manos en las que una vez confiaste. No sabía entonces que el amor podía usarse como un arma, o que el deber familiar era a menudo solo un término cortés para decir que debes prenderte fuego para que otro sienta calor. Si pudiera volver a ese martes por la tarde, antes de que sonara el teléfono, me pregunto si lo habría contestado. Ese fue el momento en que todo se rompió silenciosamente. Nos gusta pensar que conocemos nuestros roles. Soy el hermano mayor, soy el responsable, el que se quedó cerca de casa, el que consiguió el trabajo estable en soporte técnico en la universidad y comenzó la vida real temprano. Pero ¿en qué punto termina el ser hermano y comienza el ser un sacrificio? Pasamos toda la vida tratando de enorgullecer a nuestros padres, tratando de demostrar que podemos soportar el peso que ponen sobre nuestros hombros, hasta que un día el peso se vuelve tan grande que amenaza con aplastar a la misma familia que estás intentando formar. Miré a mi prometida Sarah, con su mano apoyada en un vientre que apenas empezaba a notarse, y sentí un miedo que nunca había conocido. No un miedo al futuro, sino el miedo de que mi pasado, mi crianza, las expectativas de mis padres, fuera a estirar la mano para arrebatarnos ese futuro. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero nunca te dicen cuánto puede doler sangrar por personas que no quieren aprender a caminar por sí mismas. Pensé que estaba haciendo lo correcto al ser el buen hijo. Pensé que al estar pendiente de mi hermana, Cleo, estaba cumpliendo con una deuda de amor. No me di que en realidad estaba firmando un contrato para un trabajo que nunca solicité. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. La forma en que mis padres hablaban de ella como si fuera una muñeca de cristal, siempre a un soplo de romperse. La forma en que me miraban a mí como el pegamento. Pero ¿qué pasa cuando el pegamento se agota? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que al salvar a alguien, en realidad le estás enseñando cómo ahogarte? Tengo 24 años. En algunos aspectos, me siento de 50. En otros, me siento como un niño otra vez, parado en el pasillo mientras mis padres deciden cómo debería ser mi vida. ¿Está mal querer tu propia vida? ¿Es una traición decir no a las personas que te lo dieron todo? Estas son las preguntas que te mantienen despierto a las 3 de la mañana cuando la casa está en silencio. Empiezas a preguntarte si eres el villano en la historia de alguien más. Solo porque decidiste ser el héroe en la tuya, no quería herirlos, solo quería respirar. Pero en mi familia, respirar por uno mismo, a menudo se ve como quitarle el aire a los demás. A mi vida, durante mucho tiempo, se sintió como una serie de sistemas bien administrados. Trabajar en IT en la universidad es así. Encuentras el error, instalas el parche, y sigues adelante. La lógica dicta el día. Sarah y yo teníamos nuestro ritmo. Llegábamos a casa, cocinábamos algo sencillo y hablábamos de los colores para el cuarto del bebé. Llevábamos 4 meses de un embarazo que se sentía como un milagro, una promesa silenciosa del mundo que estábamos construyendo juntos. Nuestro apartamento no es enorme, pero es nuestro. La habitación de invitados ya se estaba limpiando de cables y monitores viejos para hacer espacio para una cuna. Era la primera vez en mi vida que sentía que estaba parado sobre mis propios pies, separado de las largas sombras de la casa de mis padres, a 3 horas de distancia. Luego está Cleo. Mi hermana tiene 20 años, pero si escucharas a mis padres hablar, pensarías que tiene 10. Es alegre, creativa y distraída. Cuando empezó en la misma universidad donde yo trabajo,
Mis padres no lo vieron como un hito de independencia, lo vieron como un riesgo de seguridad. «Vigílala, Martín», decía mi padre, con una voz cargada de una preocupación que se sentía más como una orden. El mundo es peligroso para alguien tan inocente como ella. Les aterrorizaba que tuviera novios sospechosos o que bebiera sin control, como si Cleo fuera un personaje de un cuento con moraleja en lugar de una mujer joven tratando de encontrar su alma. Intenté ser el puente, les dije que pasaría a verla, pero me negué a ser su espía. Pensé que era un límite justo, pensé que me había explicado con claridad, pero los límites solo son tan fuertes como las personas que los respetan. Cada llamada de mi madre empezaba con un como Cleo, antes de preguntar siquiera cómo se sentía Serra. Era una presión constante y sutil, un recordatorio de que mi función principal, ante sus ojos, era ser un guardián. Observé a Cleo desde la distancia. Se mudó a una casa compartida con amigos, asistía a sus clases, se quejaba de sus compañeros. Cosas normales de alguien de 20 años. Empezó un negocio en TikTok haciendo galletas. Lo estaba intentando. Era desordenada, sí, pero estaba viviendo. Sentí orgullo al verla. Aunque fuera inmadura, estaba haciendo lo que yo había hecho, salir al mundo. Entonces ocurrió el incendio. No fue una tragedia, pero fue la chispa que incendió la dinámica familiar. Fue un error simple en cansancio. Una alarma que no sonó. Una bandeja de galletas olvidada. El humo, las llamas, las sirenas. Cleo me llamó con la voz temblorosa, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Fui a verla. La sostuve mientras sollozaba en la calle, con el olor a azúcar quemada y plástico flotando en el aire. La ayudé a hablar con el dueño de la casa. La ayudé con el seguro. Fue un error humano, caro y aterrador. Pero para mis padres, a 3 horas de distancia, no fue un error. Fue una prueba de que Cleo era un fracaso. Y, lo más importante, una prueba de que yo había fallado en mi deber. Cuando sonó el teléfono a la mañana siguiente, esperaba preocupación. Esperaba que preguntaran si ella estaba bien. En cambio, recibí una exigencia. «Se va a mudar contigo», dijo mi madre. No como una sugerencia, sino como un decreto. «No podemos confiar en que esté sola. Tienes la habitación libre. Es tu responsabilidad como hermano». Miré a Serra, que estaba sentada frente a mí, con la mano yendo instintivamente a su vientre. Sentí un nudo frío en el pecho. La habitación libre ya no era una habitación de invitados. Era la habitación de nuestro hijo. Era nuestro santuario, y mis padres me pedían que la convirtiera en una guardería para una mujer de 20 años que necesitaba aprender a crecer. No, Aquila, consintieran más. Me di cuenta en ese momento de que no solo me pedían un favor, me pedían que sacrificara mi transición a la paternidad para seguir siendo el padre de mi hermana. En el silencio, al otro lado de la línea, era pesado. El tipo de silencio que no solo llena una habitación, sino que te saca el aire de los pulmones. Miré a Serra. Ella no necesitaba escuchar la conversación para saber qué estaba pasando. Podía verlo en la forma en que mis hombros se tensaban, en la forma en que agarraba el teléfono hasta que mis nudillos se ponían blancos. La voz de mi madre era firme, convencida de su propia rectitud. Para ella, esto no era una imposición, era el orden natural de las cosas. Pero yo estaba en medio de una vida que me había costado construir, y podía sentir cómo los bordes se deshilachaban. No sabía entonces que esta era solo la primera fractura. Pensé que podría razonar con pensé que si lo explicaba con suficiente claridad me irían no como una herramienta, sino como un hombre a punto de tener su propio hijo. Me equivoqué. Estaba profundamente equivocado. «Mamá, ya hablamos de esto», dije, con la voz apenas como un susurro.
La habitación libre va a ser el cuarto del bebé. Sarah tiene 4 meses. Nos estamos preparando para un hijo, no para una compañera de cuarto. Mi madre no se detuvo ni un segundo. No reconoció al bebé, ni el cuarto, ni la vida que Sarah y yo estábamos armando. Un bebé puede dormir en tu habitación durante 1 año. Martina, la seguridad de tu hermana es inmediata. Casi incendia una casa. ¿Quieres que la próxima llamada sea de la morgue? Fue un golpe bajo. Fue el tipo de chantaje emocional que te deja sin aliento porque usa tu amor por alguien como una jaula. Miré las paredes de nuestro apartamento, las muestras de pintura que habíamos pegado, verde espuma de mar y arena cálida, y de repente parecían un sueño del que me ordenaban despertar. Traté de encontrar las palabras para explicar que Cleo no era una niña. Tenía 20 años. Cuando yo tenía 20, trabajaba en 2 empleos y terminaba mis certificaciones. Yo también cometí errores. Una vez inundé mi primer apartamento porque no sabía cómo arreglar una fuga básica. Mis padres no exigieron que volviera a casa. Entonces me dijeron que llamara a un plomero y aprendiera de ello. Pero con Cleo, las reglas eran diferentes. Habían creado una versión de ella en sus cabezas, que era perpetuamente indefensa y, por extensión, habían creado una versión de mí que era perpetuamente responsable de ella. Sentí una ola de resentimiento tan aguda que me supo a cobre. ¿Era esto lo que mi vida estaba destinada a ser? ¿Una serie de sí es para satisfacer sus ansiedades? Sarah se levantó y se acercó a mí. Tomó mi mano libre y la apretó. Sus ojos buscaban los míos, buscando al hombre que le había prometido una sociedad, no al niño que estaba siendo intimidado por los miedos de sus padres. Esa fue la parte más difícil, al darme cuenta de que cada segundo que pasaba considerando las demandas de mis padres, estaba traicionando a la mujer que tenía frente a mí. Le dije a mi madre que la llamaría más tarde. Colgué el teléfono y el silencio regresó. Pero esta vez vibraba con todo lo que no había dicho. ¿Quieren que se mude aquí?, le dije a Sarah. Ella no se enojó, no gritó Ansol. Miró hacia la puerta de la habitación vacía y dijo: ¿Y a dónde va nuestro hijo Martín? Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Mi padre Después, él no usó los ganchos emocionales de mi madre, usó la lógica. Habló del costo del depósito, del riesgo de que ella se quedara sin hogar, o lo estaba. Tenía su casa compartida, solo necesitaba hacer más cuidados, y del deber. Del hijo Mayo R. Habló como si yo fuera un empleado siendo reasignado a un nuevo departamento. Me encontraba caminando por los pasillos de la universidad en el trabajo, mirando a estudiantes de la edad de Cleo. Reían, bebían café, reprobaban exámenes y resolvían. Sasvi, ¿por qué mi hermana era la única a la que no se le permitía fallar? Al protegerla de cada consecuencia, mis padres no la estaban cuidando, la estaban incapacitando, y querían que yo fuera la muleta que ella usara por el resto de su vida. Invité a Cleo a cenar ese viernes. Quería verla lejos de la energía frenética de las llamadas de mis padres. Llegó con aspecto agotado, con los ojos enrojecidos. Juliet, Vego, tal vez era solo mi imaginación, pero sentía que el fuego la seguía. Se disculpó 1000 veces. Lo siento tanto. Martina, la regué horrible. Mamá y papá están perdiendo la cabeza. Se sentó en nuestro sofá, viéndose, pequeña y frágil. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que ella no quería mudarse conmigo. Quería quedarse en su casa. Quería arreglar las cosas. Soy un desastre, susurró, pero lo estoy intentando. Si me mudo aquí, nunca aprenderé, ¿verdad? Fue el primer momento de claridad que tuve en una semana. Cleo lo sabía, incluso en su inmadurez, incluso en su miedo. Sabía que mudarse a mi cuarto del bebé era un paso atrás. Tenía 20 años y estaba asustada.
pero quería ser adulta. Mis padres eran los que sostenían la correa, y yo era a quien intentaban entregársela. Sentí un arranque de amor por ella. Amor real. No el peso lleno de obligaciones que mis padres llamaban amor. Le dije que la apoyaría para que se quedara donde estaba. Le dije que le ayudaría a buscar otro lugar si el casero la echaba, pero que no se mudaría a nuestra habitación libre. Nos abrazamos y por un segundo pensé que la tormenta había pasado. Pensé que éramos un frente unido. Me equivoqué. Cuando llamé a mis padres esa noche para decirles que Cleo y yo habíamos hablado y acordado que ella debía seguir siendo independiente, la explosión fue diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado. La voz de mi padre se volvió fría. Un tono que solía reservar para la gente que despreciaba. «Eres un egoísta», dijo. «Estás eligiendo una habitación libre por encima de la vida de tu hermana. Te preocupan más los colores de pintura para un bebé que ni siquiera está aquí todavía, que la hermana que ha estado a tu lado por 20 años. Las palabras calaron hondo. Un bebé que ni siquiera está aquí todavía. Era un desprecio a mi paternidad, un desprecio a mi nueva familia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no se trataba en absoluto de la seguridad de Cleo. Se trataba de control en las secuelas de una explosión familiar. No son una paz repentina. Es una lluvia radiactiva, lenta y tóxica. Durante semanas, mi teléfono estuvo en silencio. Un silencio más ensordecedor de lo que habían sido los gritos. No hubo llamadas los domingos, ni noticias del jardín de mi madre, ni preguntas sobre el bebé. Había establecido mi límite. Pero en mi familia, un límite se ve como una declaración de guerra. Pasé esas semanas en un estado de luto por personas que aún estaban vivas. Caminaba frente al cuarto del bebé, ahora pintado de un gris, suave y tranquilo, y sentía una punzada de culpa tan aguda que tenía que sentarme. Había elegido a mi hijo por sobre mis padres. Había elegido mi futuro por sobre su pasado. Y aunque sabía que tenía razón, el paiso Disier, el hijo malagradecido, se sentía como una mortaja de plomo en Cleo. Fue el único puente que quedó. Se quedó en su casa compartida. Superó el desastre del incendio. Devolvió el depósito con sus ahorros y, por primera vez en su vida, tuvo que mirar a un casero a los ojos y hacerse cargo de su propio caos. Me llamaba a veces, llorando, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de crecimiento, no de una niña que busca un rescate. «Es difícil, Martín», me dijo una noche, «pero creo que estoy empezando a quererme más, porque lo estoy logrando yo sola». Esa fue la validación que necesitaba. Al negarme a ser su padre, finalmente le permití ser mi hermana. Le devolví su propia vida, aunque nuestros padres pensaran que la había abandonado a los lobos. Ahora, mientras me siento aquí, el cuarto del bebé está terminado, la cuna está armada, la ropa diminuta está doblada, y la pintura Vergi y Spumau Jimaj está secao. Sarah está más cerca de su fecha de parto, y cuando siento la patada del bebé, el ruido de la decepción de mis padres se desvanece en el fondo. Eventualmente se comunicaron. Un mensaje de texto frío y formal, preguntando por la fecha del parto, pero la calidez aún no ha vuelto. Quizás nunca vuelva. He aprendido que puedes amar profundamente a tus padres, y aún así darte cuenta de que están equivocados. He aprendido que ser un buen hermano a veces significa decir que no, incluso cuando se te rompe el corazón. Si hubiera dejado que Cleo se mudara, ella seguiría siendo esa muñeca de cristal, y yo sería un padre resentido en mi propio hogar. Elegí proteger la paz de mi familia en crecimiento, y al hacerlo, tuve que aceptar ser el villano en la historia de mis padres. Es un precio alto, pero mientras miro a Sarah, radiante bajo la luz suave de la habitación que construimos juntos, sé que tomaría la misma decisión 1000 veces más. No somos solo los hijos de nuestros padres, somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Y a veces, para construir algo nuevo,
Tienes que dejar que las viejas estructuras se derrumben.